Comunidad Cristiana Luz y Vida presenta Poder para Vivir con el pastor Eli Velázquez. Ahora sí, vaya al libro de Salmo 101, verso 6. Salmo 101, verso 6. Cuando lo encuentre, se pone de pie, porque lo vamos a leer, y después de eso usted se puede sentar y a escuchar la palabra de Dios. ¿Ok? Salmo 101, verso 6. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios lo siguiente: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en mi camino, en el camino de lo recto, este me servirá. Diga conmigo: los ojos de Dios están puestos en los fieles. Él quiere que los fieles estén con Él. Y Él quiere que le sirvan. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Queremos pararnos en tu palabra y queremos, Señor, que tu palabra hable a nuestro corazón en esta hora. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo tome el control en esta hora y sea quien ministre nuestra vida. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Puede sentarse. Creo que no hay versículo más claro en la Biblia que este, y hay muchos, encontré muchos en la Biblia, pero este fue el más claro. No hay vuelta de hoja. Está puestas ahí tres cosas, tres declaraciones determinantes de Dios con respecto a la fidelidad. Los ojos de Dios, dice este salmo, están puestos en los fieles de la tierra. Él quiere, dice para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de lo recto, este me servirá. Ningún proyecto se podrá llevar a cabo si no existen personas fieles. La iglesia nunca podrá avanzar si no hay gente fiel. A través de los 30 años de ministerio, han habido muchas ocasiones cuando ha habido personas que me han invitado a comenzar una nueva iglesia. Y me han dicho: pastor, en este lugar se necesita una iglesia. Y siempre voy a donde Dios abre recursos y donde Dios quiere hacer algo, pero cuando es la invitación de personas y no propiamente de Dios, entonces yo le pregunto: ¿cuántas personas están dispuestas a comenzar este proyecto? Y es ahí donde solamente una o dos alzan la mano y dicen: estamos interesados en comenzar este proyecto. Cuando les digo con cuánto potencial económico contamos para pagar una renta, para rentar un lugar que cuesta posiblemente tanto, y que hay que pagar luz, y hay que pagar gas, y hay que pagar muchas cosas, ¿cuántos están dispuestos a absorber este desafío económico? Y es ahí donde muchos se quedan callados y miran para otro lado, se hacen los bobitos. Entonces me doy cuenta que solamente cuento con uno o con dos fieles que están dispuestos a enfrentar el desafío económico. Y yo sé que no se puede llevar a cabo un proyecto si no hay gente fiel, ¿sí?, que te respalde, que esté contigo para llevar a cabo el proyecto. Se necesita gente fiel. Entonces, cuando Dios está construyendo, ¿sí?, Dios está construyendo un proyecto grande en el mundo. Dios depende de gente fiel.
Solo gente fiel puede realmente ser la gente con la que contamos para este proyecto. Por lo tanto, el salmista, la palabra de Dios en el libro del Salmos dice: los ojos de Dios están buscando fieles. Dios está buscando fieles. Dios puede ver a todos, pero dentro de toda la gente que está buscando, quiere ver fieles. Jesús lo hizo también. Cuando dice aquellas multitudes le seguían, él volteando se les dijo: ok, aquí hay una gran multitud. Emocionan las multitudes, ¿sí? Estoy emocionado de que toda esta gente me siga. Pero señores, si alguno quiere ser mi discípulo, es porque ando buscando discípulos. Ando buscando discípulos. ¿Alguno de ustedes quiere ser mi discípulo? Dice: deje padre, madre, y comienza a hacer una lista. Tome su cruz y sígame. ¿Cuántos? De un paso al frente. Los mariachis callaron, guardaron silencio, porque a la hora del compromiso la gente se esconde detrás de las multitudes. Entonces, usted va a entender que Dios anda en busca de fieles y que realmente no todos son fieles, pero Él quiere hacerse de gente que lo rodee, gente fiel. ¿Me entiende? La gente que quiere que esté con Él debe ser gente fiel. Y la gente que le va a servir, de la cual Él se va a servir, debe ser gente fiel. A través de la Biblia, hermano, Dios nunca hizo tratos con gente no seria. Los grandes proyectos que Él ha llevado a cabo y que han cambiado la historia fue con gente seria, gente fiel, gente de la cual se podía fiar. Y el domingo pasado hablamos de 3 palabras bíblicas que tienen que ver con fidelidad. Y la primera dijimos que era Hemet, que tenía que ver con verdad, veracidad, certeza, fidelidad y sinceridad y firmeza. La otra palabra bíblica era emonaj, que quiere decir fidelidad, genuinidad, confiabilidad, constancia, honestidad. Y la tercera palabra bíblica, hesed, que quiere decir fidelidad, lealtad, favor, amabilidad, bondad y gracia, misericordia. Pero una de ellas que es tan clara es obligación a la comunidad, amor de alianza y solidaridad. Todo esto quiere decir fidelidad. Quiero hablar sobre 3 puntos importantes. La primera cosa es: ¿por qué es importante la fidelidad? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la fidelidad? La Biblia presenta varias razones por las cuales es importante la fidelidad. Y la primera, en 2 Timoteo 2:2, ¿y por qué debería ser para ti importante la fidelidad? 1 Timoteo 2:2 nos dice que la gente que Dios quiere tomar para sus proyectos debe reunir estas condiciones. Estoy en 2 Timoteo capítulo 2, verso 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. ¿Qué clase de hombres se necesitaban para hacer este proyecto? Hombres fieles e idóneos para enseñar, hombres fieles. Hay gente idónea para enseñar, pero que no es fiel. ¿Me entiende? Yo he encontrado a través de los años un montón de gente que son maestros tremendos, pero infieles, que son inconstantes. Y para poder crear una nueva generación tiene que haber gente fiel, porque lo que vamos a transmitir es fidelidad, es firmeza. A través de los años, una de las cosas que ha identificado al pueblo de Dios es que los líderes que han formado las nuevas generaciones son gente fiel. Los maestros son gente fiel. Los que están al frente de la iglesia es gente fiel. Los pastores y los ministerios que Dios ha llamado es gente fiel. Porque ellos tienen que formar, no solo es enseñar, pero es transmitir en la vida lo que Dios quiere transmitir.
Dios le dice a Pablo que le diga a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, ¿sí? Ejemplo en conducta, en palabra, en fe, en pureza. Entonces Dios está buscando hombres fieles. Mire, al liderazgo no puede llegar gente que no sea fiel. No puede llegar gente que no sea fiel. Hay gente que me dice: hermano, usted tiene favoritismo por cierta familia. Y yo le he dicho: la razón de que esa familia es favorita es porque es fiel. Porque siempre ellos están en el liderazgo, porque son fieles. Porque son gente que en medio de circunstancias difíciles han estado ahí. Porque la gente que no es fiel solo está cuando el ambiente está bonito, cuando las cosas están bonitas, cuando todo prospera. Pero cuando las cosas están mal, huyen. Y la gente fiel es la que permanece. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe quién es los que van a estar conmigo siempre dentro del grupo selecto? Es la gente que en los momentos difíciles, en los momentos malos, en los momentos en que todos corrieron, ellos permanecieron. Serán los que están siempre en el liderazgo. Ahora, esta es la primera razón por la cual es importante ser fiel. Tú nunca podrás ser usado si no eres fiel. Dios nunca usó gente que no era fiel. Mira, Judas tuvo el privilegio de entrar al grupo selecto. Era un grupo selecto. Jesús había orado toda la noche para escoger sus discípulos. Y los escogió no porque eran convertidos. Los escogió no porque eran personas que tenían ya una obra de Dios en ellos. No, Pedro era un hombre que tuvo que ver un milagro de peces para aceptar el llamado. Y tenían grandes errores. Juan y Marcos tenían un montón de egoísmos y de ambiciones personales. Ninguno de ellos realmente calificaba, pero todos ellos tuvieron la oportunidad de pertenecer a un liderazgo. Dios les dio la oportunidad, solo tenían que probar que eran fieles. Pero sabe, Judas, aun cuando tuvo la oportunidad, no la supo aprovechar. Fidelidad, definitivamente que no había. Había un Pedro que no tenía las fuerzas, pero tenía un corazón fiel. Que le dijo: yo estoy dispuesto a ir contigo a la muerte. Estoy dispuesto a ir a la cárcel. Estoy dispuesto a ir a donde sea por ti, Señor. Y Jesús le dijo: Pedro, el diablo ha pedido permiso para probarte. ¿Era sincero Pedro? Sí, era sincero. Porque hay mucha gente que tiene un corazón sincero, pero las fuerzas no le alcanzan. Que necesita madurar. Era lo que necesitaba Pedro, tiempo para madurar, pero la disposición la tenía. Y Dios había visto que Pedro tenía la disposición. Pero en Judas no. Judas tuvo la oportunidad, pero en él no había fidelidad, era traicionero. Podía vender a su maestro. Era un hombre deshonesto, porque para ser fiel hay que ser honesto. Era un hombre que sustraía de la tesorería y se lo gastaba. Era un hombre ambicioso, que solo pensaba en sus propios beneficios. Pero el fiel no piensa en su beneficio, sino piensa en su amo, en su Señor, a quien sirve. Judas no calificaba en ningún momento, pero no calificó porque él no quiso, porque la oportunidad lo tuvo. Alguien más, Abraham era fiel. Y cuando comenzó su vida, Dios vio en él un hombre moldeable. No tenía fe, pero era un hombre que podía ser moldeado, que estaba dispuesto. Y Dios se dio a conocer a él. Y Dios le habló: sal de tu tierra, de tu parentela. Le costó mucho desprenderse de su padre, desprenderse de Lot, desprenderse de sus familiares, que mucho problema le dieron. Y la promesa de Dios no se cumplió hasta que no se desprendió de todo lo que Dios le dijo que tenía que desprenderse. Y pudo ver el milagro de Dios, y Dios le dio un hijo cuando él se separó de todo aquello que Dios le había dicho que se separara. Pero sucede que el corazón de Abraham se enamora e idolatra a su hijo de tal manera que se pone en tela de duda su fidelidad, y Dios le tiene que decir a Abraham: sacrifícame a tu hijo, porque aquí hay un problema, le dice Dios. Acá hay un problema en que tu fidelidad hacia mí
está comprometida por el amor que tienes a tu hijo. Yo quiero aquí que te definas. O me eres fiel a mí o eres fiel a tu hijo. Y aquí parece que Dios, una y otra vez, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios estuviera desafiando a la familia. Y no está desafiando a la familia, no está desintegrando a la familia. Dios no está poniendo en peligro el asunto de la familia. Simplemente está poniendo en el lugar correcto la fidelidad. En el lugar correcto la prioridad. Dios es primero. Abraham lo demuestra. Él demuestra que Dios puede resucitar a su hijo. Dice, Dios me dio una promesa. Dios dijo que yo sería bendición. Dios dijo que yo tendría una descendencia muy grande. Dios me dio a Isaac, es el hijo de la promesa. Por lo tanto, si me lo pide que yo lo sacrifique, yo sé que lo va a resucitar. Así está escrito en el Nuevo Testamento. Yo sé que lo puede levantar de los muertos. Y Abraham da a su hijo. Era una prueba de fidelidad. Dios estaba probando no otra cosa más que fidelidad. Porque obediencia y fidelidad van a la par. La otra es Caleb. Caleb era un hombre fiel. Era un hombre que cuando todas las multitudes optaron por irse con los 10 espías que dijeron malas cosas de la tierra prometida, Caleb se mantuvo firme, fiel, primeramente a Dios, segundo a Moisés. Y se mantuvo, aunque el grupo era pequeño, aunque peligraba porque los iban a linchar, porque el pueblo amenazó con lincharlos. Pero aun cuando peligraba todo eso, se mantuvo fiel. Y por su fidelidad tuvo la promesa de que todo en la tierra que él pisó con sus pies sería de él. Y cuando llegaron a la tierra prometida, él reclamó lo que Dios le había prometido. Probó ser fiel. Otro hombre que fue fiel fue Samuel. Samuel tuvo todo para ser igual a todos los demás. La influencia que tuvo de niño eran los 2 hijos de Elí, la gente más perversa que había en ese momento, con una moralidad por los suelos. Él pudo haberlos imitado. Él pudo haber imitado la sociedad en la que vivió. Era una sociedad corrupta, era una sociedad pecadora, era una sociedad terrible. Sin embargo, en medio de esa sociedad tenía la opción, o era fiel a Dios, o era un hombre que se iba a amoldar a la sociedad. Y fue un hombre fiel a Dios. Cuando él termina su ministerio, él se lo reclama al pueblo. ¿Cuándo he hecho algo indebido con ustedes? Fue un hombre que probó ser fiel a Dios. Daniel fue un hombre que a pesar de que arriesgó su vida, él no quiso corromperse con la vida pecaminosa que el rey vivía. Y él dijo, yo quiero que me alimenten de otra manera, y yo quiero vivir de otra manera, y yo quiero seguir siendo un hombre diferente a la cultura y a la manera como viven los babilonios. Yo no quiero vivir así. Arriesgó su vida. Cuando buscaron algo para quitarle el puesto político que Dios y que el rey le había dado, inventaron 1000 cosas y no pudieron encontrar un error en él, porque él era un hombre fiel a Dios. Lo único que él tenía, y por donde lo agarraron para llevarlo al pozo de los leones, es que era un hombre que oraba todos los días a Dios. Fidelidad, fidelidad. Y si algo el rey apreciaba de Daniel era su fidelidad. Le dolió cuando tuvo que echarlo al foso de los leones. Le dolió en su corazón al rey, porque sabía que no había hombre más fiel en el reino que Daniel. Otro hombre que fue fiel fue David. David era fiel. Imagínense si no era fiel. Y entienda, mire el concepto tan tremendo de fidelidad, que él era fiel a su rey. Él amaba a su rey. Él salía a hacer la guerra por su rey. Él cada vez que peleaba por su rey. Imagínense aquella tarde cuando el rey agarró aquella lanza y se la lanzó para matarlo, y se hizo a un lado y él se quedó sorprendido. Pero a pesar de que la evidencia era clara que el rey lo quiso matar, él siguió siendo fiel. Se necesita realmente un gran corazón para, a pesar de que mi rey me quiso matar, yo siga siendo fiel. Y no fue una vez, fueron 2 veces que lo intentó matar y él siguió sirviéndolo. Cuando decidió huir fue cuando
llegaron a decirle, huye porque ahora sí ha mandado hombres, ahora no ha sido el rey con la lanza, ahora sí mandó asesinos a matarte, huye. Y esa vez sí tuvo que huir. Y aun cuando en el desierto lo tuvo ahí frente a él para clavarle el cuchillo y matarlo, no lo hizo, y no lo hizo por fidelidad. ¿Entiende? Estos son los hombres que Dios usó para sus grandes proyectos y que están plasmados en la Biblia. Y solo una cosa los distinguía: fidelidad. Dios le dio al apóstol Pablo hombres y mujeres fieles. El libro de Filipenses capítulo 4 verso 3 habla de algunos nombres de esa gente que fue fiel. Porque Dios te entrega hombres fieles. Cuando Dios te pone en el ministerio, Dios te pone y te rodea de gente fiel. Dios nunca te manda a hacer la obra solo, siempre te pone gente fiel, gente que va a estar contigo, gente que va a pelear la misma guerra contigo, gente que entiende la visión de Dios y que nunca te va a dejar, porque Dios te pone gente fiel para hacer la tarea. Entonces, la fidelidad, en primer lugar, Dios, dijimos, el liderazgo solamente es para gente fiel. Así que, hermano, amigo que usted me escucha, si usted está aspirando a un liderazgo en esta iglesia, ya sabe cuál es el camino. ¿Cuál es? Fidelidad. 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 Porque mire, si usted no es fiel, yo le doy a usted un cargo y me lo va a dejar tirado mañana. No es fiel. Yo lo pongo a hacer algo y me dice sí. Al terminar el año nunca hizo nada. Usted no es fiel. Tenemos que sacar adelante un proyecto, pero usted nunca estuvo aquí. Usted no es fiel. Y Dios quiere gente fiel. Pero otra cosa por la cual es importante la fidelidad, porque la fidelidad de hoy determina lo que te dará mañana. Lucas 16, 10 al 11, así lo quiero leer, porque eso es importante. Lucas 16, 10 y 11. Pues en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Mire, quiero que me entienda muy rápido. La vida en este mundo es un estado probatorio. ¿Sí me está entendiendo? La vida en este mundo es un estado probatorio, y mírelo. Míreme bien, no te estoy presumiendo, pero sí te lo estoy para que me lo entiendas. ¿Sí sabe qué es esto? ¿Sí sabe qué es esto? Una tarjeta de residencia. Soy residente, no soy ciudadano. Pero ¿sabe por qué el gobierno americano no te da la ciudadanía en cuanto ya no te da la ciudadanía sin esto? O sea, en vez de darte una residencia, ¿por qué no de una vez te da la ciudadanía? ¿Se ha puesto a pensar por qué? Porque te está probando. Tienes que pasar la etapa probatoria. En esa etapa quieres saber si tú eres una persona que eres productiva a este país o eres una persona que vas a vivir de los beneficios del gobierno. ¿Quieres saber si tú eres un criminal o eres una persona de provecho? ¿Quieres saber muchas cosas de ti? Es una etapa probatoria. Así que yo estoy ahorita en una etapa probatoria. Cuando yo cumpla mis 5 años, entonces terminando mi etapa de prueba, ellos me van a calificar y va a haber una investigación sobre todos mis récords criminal, si yo he sido un criminal, si yo he fallado, si he hecho algo, porque si me encuentran algo, ¿qué es lo que va a pasar? Me niegan la ciudadanía y posiblemente me nieguen hasta tener derecho a volver a aplicar para tener otra vez mi residencia. Hay una etapa de prueba. Quiero decirte que tú estás en una etapa de prueba. Esta vida es una etapa de prueba. Aquí te califican. Esta vida aprovéchala, porque aquí es donde tienes que echarle todos los kilos, todas las ganas. Sírvele a Dios, sé fiel a Dios, porque cuando tú termines este tiempo de prueba te van a calificar al terminar.
Y dice, ¿quién te dará lo vuestro? Mira, hoy estás en lo ajeno. ¿La vida tuya es tuya? ¿Lo que tienes aquí es tuyo? ¿Hay algo aquí que puedas decir es tuyo? Ni la vida, ni el alma, ni el cuerpo, ni nada. Tú no tienes nada, todo es ajeno. Pero dice la palabra de Dios que hoy que estás administrando lo ajeno es la preparación para cuando te den lo que sí va a ser tuyo. Dice que ahorita estás en lo ajeno, pero un día tendrás lo tuyo. Aquí estás en lo poco, pero un día estarás en lo mucho. Aquí estás en un tiempo de prueba, pero un día terminará tu prueba. ¿Sabe que los ángeles estuvieron en una etapa de prueba? Por eso la Biblia no dice que cada 10 años están expulsando ángeles de allá arriba. Los ángeles ya, los que fallaron, fallaron. De todos los ángeles dice la Biblia que la tercera parte no pasó el examen. Y que uno de esos arcángeles tampoco pasó el examen. Fue hallado pecado en ellos. Pero hoy que pasó la prueba, para ellos, los ángeles están en una condición distinta. Ellos entregaron su voluntad a Dios. Ellos entregaron todo a Dios. De tal manera que ellos ya no pueden pecar. Ellos ya pasaron su estado de prueba. Cuando tú y yo pasemos nuestro estado de prueba y estemos en la vida eterna que vamos a estar, ya no habrá esa chance de caer, o esa chance de fallar, o esa chance de pecar. Ya no habrá, porque habrá terminado nuestra prueba y habremos entregado totalmente nuestra voluntad a Dios. Pero hoy estás en un estado de prueba. Así que mira, los que están infieles, los que están viviendo una vida de infidelidad, van a cosechar el día del mañana eso. Entonces es importante que hoy seas fiel, porque si hoy eres fiel, mañana tendrás una bendición. Dice la palabra de Dios, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. ¿No ese es el tema? ¿Qué es lo que estaba calificando Dios? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, segunda cosa, rápido. La fidelidad es una bendición. Dios recompensa a los fieles. Dios prometió prosperidad a la persona fiel. Deuteronomios 15. Vaya, Deuteronomios 15, verso 4 y 5. Y dice lo siguiente, en el libro de Deuteronomios, capítulo 15, verso 4 y 5. Dice, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente, fíjese cuál es la palabra que está ahí, fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos esos mandamientos que yo te ordeno hoy. Dice, fidelidad. Yo haré prosperar tu camino. Tú serás prosperado. La prosperidad es el fruto de la fidelidad. Dios no puede bendecir si el canal que tú provees a Dios para tu bendición no es obediencia y fidelidad. Y vuelve otra vez. Vaya, si usted va conmigo a la parábola que Dios hace de aquellos siervos, a uno le dio 5 talentos, a otro 3 talentos y a otro 1 talento, y lo repite en otro evangelio y le llama minas. Le dio 10 minas, 5 minas y 1 mina. Dice, pero cada uno dio cuenta de lo que había hecho. Y lo que Dios calificó ahí fue fidelidad. ¿Qué es lo que había hecho? Fidelidad. Entonces, Dios prospera a los fieles, al que da frutos. La otra es, Dios promete toda protección a la persona fiel. Salmos 31, 23. ¿Qué dice Salmos 31, 23? Dice, amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. A los fieles guarda Jehová. Fidelidad trae promesa. Dios dice
que Él me guardará por la fidelidad que yo tengo a Él. Dios promete ponerlo en lo mucho. Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. Dice, y el Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe? Muchos queremos estar en lo mucho, ¿sí? Pero nunca podremos estar en lo mucho si primero no probamos fidelidad. Porque en lo poco que ya nos dio, mira, Dios te va llevando poco a poco. Te da primero poco, pruébame que eres fiel, pasaste el examen, te pongo en otra etapa, un poquito más, lo pudiste pasar, ahora te voy a encargar algo más grande. Y Dios te va dando algo más grande de acuerdo a la fidelidad que tú puedes probar. Pero si Dios ve que tú no puedes probar fidelidad, Él no te puede dar lo mucho, jamás te pondrá en lo mucho, porque no eres capaz de ser fiel en lo poco. Entonces usted aprende que si usted quiere prosperidad y bendición, primero pruebe ahí, ahorita, en el donde está, en eso poco que tiene, pruebe que es fiel. Está ahí, quiere avanzar, solo échele ganas a donde está. Ahí, en el nivel donde está, échele ganas. Pruébele a Dios que usted es fiel y va a ver cómo Dios lo pasa a un nivel diferente. Porque va de poco a mucho. Eso es lo que la Biblia me dice a mí, es lo que yo entiendo. Ahora, la última cosa es Dios promete una recompensa especial a los fieles. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Dice, no temas en nada lo que va a perecer de aquí en adelante. Pero la última parte de este verso dice, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hay una bendición para el que es fiel. El que es fiel hasta la muerte, dice, Dios le dará la corona de la vida. Dios premia entonces, ¿qué cosa? La fidelidad. Para Dios es muy importante la fidelidad, y en esta hora lo que yo estoy tratando de hacerte entender, que fidelidad es un punto importante. Para mí fue sorpresa, de verdad, cuando yo estaba tratando de encontrar definiciones de fidelidad o la fidelidad como un fenómeno social, ¿sí? Estaba buscando fidelidad como un fenómeno social en nuestra época, y una cosa que estaba yo viendo era cómo estaban proponiendo que ya que la fidelidad es algo que hoy no aplica a nuestro tiempo, porque la gente ya no es fiel, ni a nivel empresarial, ni a nivel familiar, ni a nivel matrimonial, ni a ningún nivel, ¿sí? Proponían que se hiciera una redefinición de la palabra fidelidad para poderla aplicar a la era moderna. Mire, si vamos a redefinir fidelidad y poderla aplicar a la era moderna, ya no va a ser fidelidad. Será cualquier otra cosa, pero fidelidad no. Porque la palabra de Dios no cambia. Dios es fiel. Su palabra que nos ha dado el concepto real de fidelidad. Y si fidelidad la cambiamos, entonces ya no existe fidelidad, sino entonces estamos sujetos a cambios. Hoy el lema es cambio, no fidelidad. Por eso cuando una persona se va a juntar con otra persona, dice, no nos casemos. Porque como estamos sujetos a cambios, hoy siento algo por ti, pero posiblemente mañana ya no lo sienta. Entonces, ¿para qué firmamos un papel si después nos vamos a complicar la vida? No olvidemos que cambios, hoy se ha idolatrado la palabra cambio, todo es cambio. Entonces, hoy pienso, mañana ya no pienso, hoy siento, mañana ya no siento. Y como estamos sujetos a cambio, por eso esto es temporal, ya no nos casemos, solo juntémonos porque esto es temporal, porque el día de mañana las cosas cambian. ¿Por qué? Porque hemos quitado el asunto de la fidelidad. Entonces, Dios nos está invitando a gente fiel. ¿Qué es ser fiel a los ojos de Dios? ¿Qué es ser fiel a los ojos de Dios? Fiel es ser veraz.
verdad de las cosas que se dicen o hacen. Dios quiere que las cosas que tú digas y hagas sean verdaderas, porque eso es fidelidad. Isaías 29:13 dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Son hombres y mujeres que siguen mandamientos de hombres y solamente cumplen lo que los hombres dicen, pero su corazón está bien lejos. Y yo te pregunto una cosa: ¿tú estás aquí por una doctrina o estás por una experiencia? ¿Estás aquí porque te dicen que hay un infierno o porque hay un cielo? ¿O estás aquí porque Cristo ha venido a vivir a tu corazón y hay un amor profundo por Él? Cuando tú lo adoras y cuando tú lo buscas, ¿es porque en tu corazón nace el deseo de buscarlo? ¿O simplemente porque estás espantado que el infierno es una realidad que te espera? ¿O estás espantado porque dicen que en el 2012 el mundo se va a acabar y tú estás como muy preocupado por ello y dices: bueno, del 2012 ya me queda muy poco tiempo, así que me arrimo un poquito a Dios? Es de labios. Dios quiere un corazón. Dios no quiere un amante de labios o de intereses. Dios lo quiere de corazón. Usted tiene que entregar su corazón. Y fidelidad es donde el corazón está puesto. Dios quiere ver veracidad en ti. ¿Por qué me buscas? ¿Me buscas porque tienes miedo? ¿Me buscas porque tienes interés en mí? ¿O buscas porque me amas? Hace años, cuando en mi oficina recuerdo a un hombre de esos machistas con su esposa. Ella no quería más vivir con él. Y él alegaba de que él era responsable, trabajador y que había provisto para todo. Pero ella le dijo una cosa: ¿sabes por qué yo estoy contigo? Porque te tengo miedo, no porque te amo. Y para él fue el golpe más duro que le dieron en su corazón. Más tarde, cuando él habló conmigo, después de semanas que esto no se componía, me dijo: ¿sabe qué es lo que más me duele? Que no me quiera, que está conmigo porque me tiene miedo. Le digo: usted construyó eso. ¿Sabe? No hay cosa que más le duela a Dios que tú le digas a Él que tú estás aquí porque le tienes miedo. No hay cosa más terrible que a Dios le afecte que tú le digas que estás aquí porque le tienes miedo al infierno, al castigo o porque el mundo se va a acabar. Dios quiere que tú estés aquí porque lo amas. Entonces fidelidad es verdad. Fidelidad es ser sincero. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero. Mira, Dios, si hay algo que Dios detesta, es que te acerques con un corazón hipócrita. Dice: por cuanto ni eres frío ni caliente, me das asco, te voy a vomitar de mi boca. Porque si hay algo que a mí no me gusta, es que la gente que viene a mí no sea sincera. Entonces, fidelidad es sinceridad. Tercera cosa: ser fiel a Dios, a los ojos de Dios, es ser genuino. ¿Qué es ser genuino? Que no es falso, ni de imitación, que es auténtico, puro y natural. Es aquel que puede decir: yo amo a Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él dijo: Señor, te amo. Por segunda vez se lo volvió a preguntar y por tercera vez se lo volvió a preguntar. Y cuando le preguntó la tercera vez comenzó a llorar. Y él dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Mírame dentro de mi corazón. ¿Cómo te lo podría probar? Soy un hombre con fallas. Todo este pasado ha sido de fallas. Te he fallado muchas veces. Pero si me lo preguntas, estudia mi corazón y mira si realmente te amo. ¿Sabe? Dios sabía que sí lo amaba, a pesar de sus fallas. David lo dijo también: escudriñame, Señor, escudriñame, y ve si hay en mí camino de perversidad. Pero en el fondo, Señor, si estoy aquí, es porque te amo. Enséñame a amarte, ayúdame a cambiar. Esta es la verdadera oración. Dios quiere gente genuina. Lo que has cambiado es por lo que Dios ha hecho. Y lo que no ha cambiado tampoco lo escondes, pero estás luchando porque eso cambie, porque lo amas. Ahora, fidelidad ante los ojos de Dios es confiabilidad. O sea, ser leal, ser fiel, ser franco, en quien se puede confiar.
Dios quiere gente leal, gente franca, gente fiel, que pueda confiar en ti. Ser fiel a los ojos de Dios es constancia, firmeza, perseverancia de ánimo y de dedicación. No aquel que dice, hoy estoy muy alegre, pero mañana ya me voy de la iglesia, ya tengo 4 semanas que no voy a la iglesia, y hay que llamarlo, empujarlo, porque no es fiel. Fiel es aquel que es constante, ¿sí? Fidelidad a los ojos de Dios es honestidad, es decencia, es honradez, ¿sí? Fidelidad a los ojos de Dios es lealtad, que no engaña ni traiciona, ¿sí? Que cumple las reglas del honor y la fidelidad. Cuando le dijeron a San Ignacio de Antioquía, si tú en esta hora niegas a Cristo y niegas tu fe, le dijo el juez romano, yo te doy la libertad y puedes gozar de tu vida. Si tú no lo niegas, esta noche mueres quemado como antorcha humana. Y él dijo, por 83 años Dios ha sido fiel conmigo. Fiel, fíjese lo que él dijo, fiel. Él jamás me ha dado la espalda, no se la daré ahora. Y él murió quemado esa noche. Le echaron brea, lo amarraron a un poste y ahí fue quemado como una antorcha humana. Fue dura su muerte, pero tenía él algo que había aprendido de Dios. Dios era fiel y él era un hijo de Dios y tenía que ser fiel. ¿Entiende? Ahora, esto es honestidad, de lealtad, que no cambia. Pero la otra cosa que me encanta mucho, que es fidelidad a los ojos de Dios, es obligación a la comunidad. Gesed es una palabra bíblica, gesed es obligación a la comunidad. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Cuando nos bautizamos, damos testimonio público de que hemos sido injertados al cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, yo nunca traicionaré esta comunidad. Mire, cuando hay una gran unión a la comunidad, y mire, a mí me tocó en los tiempos de la guerra de El Salvador y de la guerra de Nicaragua, como de la guerra también en Guatemala, de alguna manera yo estuve en esos años pendiente de lo que ocurría. Muchos difícil lo que voy a decir. Después lo quita de ahí del disco, hermano, de la predicación, la quita porque yo no quiero ofender a nadie, pero es que es un tema que yo quiero que usted lo entienda. Muchos pastores abandonaron las iglesias y se vinieron para acá porque querían proteger sus familias. ¿Sí? Y eso es bueno. Si Dios se los indicó, qué bueno que se vinieron porque Dios se los indicó. Pero yo te voy a decir una cosa, a la luz de lo que era la iglesia primitiva, un pastor jamás abandonaba su iglesia. Usted diría, pero es que su familia, sus hijos, las ovejas que está dejando también tienen hijos y también tienen familia y también están en peligro de morir. Y cuando esas ovejas busquen su pastor para que ore por ellas, cuando busquen al pastor en los momentos de dolor, en los momentos de miedo y de terror, ese pastor debía estar ahí para orar por ellos, para infundirles aliento y para darles el coraje para seguir adelante. Pero el pastor no estuvo ahí, huyó a los Estados Unidos o huyó a España o huyó a otro país buscando diríamos que, ¿cómo le diría yo? Salvar su propia vida y la de su familia, pero se olvidó de la iglesia. El detalle aquí, no los puedo condenar, o sea, no es tampoco se van a ir al infierno por eso, ¿entiende? Simplemente es un detallito ahí, ¿no? Como humanos fallamos, como humanos la fe nos falta, ¿sí? Como humanos de repente olvidamos que tenemos un compromiso de comunidad y que debimos de habernos quedado ahí. Yo le aseguro que muchos de ellos, cuando estuvieron acá y después de los años, les ha dolido en su corazón haber dejado esa iglesia cuando más lo necesitaba.
Entonces, no sé si me entiende lo que es fidelidad a una comunidad. Yo no puedo irme de esta iglesia nada más así, porque sería entonces traición, infidelidad. Es abandonar una comunidad a su suerte. Cuando Dios me voy a ir cuando Dios me diga váyase porque ya tengo uno mejor que usted. Entonces me iré. Pero mientras no. Ahora, me encanta eso, fidelidad a la comunidad. Y el otro, fidelidad a la luz de la Biblia, Gesed, es el amor de alianza. Y a mí se me enchina el cuerpo cada vez. Ya voy a terminar, ya voy a acabar. No se aburra. Me encanta, amor de alianza es fidelidad. Gesed en la Biblia es amor de alianza. Había una alianza entre David y Jonatán. ¿Se acuerda? ¿Ha leído la historia? Jonatán era hijo del rey que quería matar a David. Pero Jonatán, aunque amaba a su padre, amaba a su amigo. Hicieron un pacto, una alianza. Y Jonatán le dijo, si yo muero, tú te harás cargo de mi familia. Y si tú mueres, yo veré por tu familia. Era un pacto y una alianza. Y sabe, David nunca la rompió. Cuando Jonatán murió y cuando él ya estaba como rey, lo primero que él hizo es preguntar, ¿hay algún descendiente, hijo de Jonatán, al quien yo pueda bendecir porque tengo una alianza con él, una promesa? Y encontraron al único sobreviviente, que era un cojito, que cuando huyeron, porque hicieron la matanza de la casa de Saúl, la sirvienta huyendo se llevó al niño de Jonatán y cayó, y al caer le quebró el pie y quedó cojo por el resto de su vida. Mefiboset se llamaba. Pero Mefiboset, cuando David mandó a llamar con sus soldados a Mefiboset y lo trajeron, Mefiboset estaba temblando de miedo porque sabía que lo iban a matar, porque todo descendiente del rey Saúl tenían que matarlo porque era un peligro, porque podía reclamar el trono. Pero David le dijo, no tenga miedo, porque yo no te traje aquí para matarte, yo tengo un pacto con tu padre. Hicimos un pacto de alianza, que yo vería por sus hijos y él vería por los míos. Y por el resto de tu vida tú serás parte de mi familia y comerás conmigo y tendrás la bendición del rey. Eso es un pacto, eso es fidelidad. Eso es lo que Dios tiene conmigo. Él hizo un pacto, un nuevo pacto en Cristo Jesús. Y Él me prometió todas sus promesas. Él dijo que yo era heredero con Cristo y todo lo que le dio a su Hijo me lo dio a mí. Y siento un gozo profundo saber que hay un pacto, que yo no soy un cristiano a la deriva, estoy sobre un documento firmado con sangre en la cruz del Calvario. Cristo lo firmó y yo tengo un pacto con Dios. Sé que Él será fiel, pero también hay un pacto mío, de mí a Dios. Ser fiel es todo, ser fiel. Hay un pacto, hay otro pacto, yo tengo dos pactos. El otro pacto fue el día que Dios me llamó al ministerio. En ese momento, cuando Él me llamó al ministerio, me hizo un llamado irrevocable, dice el libro de Romanos. Es irrevocable. Tan irrevocable así que, mire, se va a sorprender lo que le voy a decir. Si un día yo cayera en pecado y usted me viera perdido de borracho, usted diría, ese hombre ya no tiene el llamado. Vaya a la Biblia, sigo teniendo el llamado. Estoy perdido, estoy hundido en la miseria y en el pecado, pero Dios sigue esperando que yo vuelva porque eso es irrevocable, jamás me lo quitará de encima. Entonces, cuando yo entiendo que tengo otro pacto, el pacto ministerial con Dios, eso es algo tremendo. Hay un pacto. Tú tienes un pacto con Dios. Despierta, por favor. Tú no eres aquí un cristiano que estás aquí por casualidad o eres un accidente. Tú tienes un pacto. Y usted debe amar ese pacto. Usted debe ser fiel a ese pacto porque Dios lo ha llamado ese pacto. Y termino con esto. Tercera cosa, así rápidamente. La fidelidad de los fieles tiene un final glorioso. Sé fiel. Si usted es fiel, tendrá un final glorioso. Porque la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué dice?
Yo te daré la corona de la vida. Tiene un final glorioso allá, pero tiene un final glorioso acá. Mira, te voy a hablar de hombres que tuvieron un final no glorioso por su infidelidad. Saúl empieza bien, pero es infiel. Dios le dice lo que tiene que hacer y él no obedece. Lea la historia y va a ver cuántas cosas falló él. Y el problema de Saúl fue infidelidad. Ese fue su problema. ¿Cómo termina Saúl? Suicidándose. Porque un infiel termina suicidándose. Un infiel termina mal. En este caso suicidando, todos terminan suicidándose, pero todos terminan afectando su propia vida. Salomón empieza bien. A sus escasos 14 años, dice él, soy un niño, no sé dirigir esta nación, pero él pide sabiduría. Y Dios le da sabiduría y se convierte en un rey grande, pero es infiel. Él es infiel a todo. ¿Sabe a qué edad se murió? Aproximadamente entre los 55 años, cuando era muy joven. Y según los historiadores, dice que murió como un viejo, acabado. Tuvo 700 esposas y no sé, 1000 y tantas concubinas. Hizo pactos con un montón de países que no debía haber hecho pacto. Vivió una vida perdida, vivió una vida donde se dio todos los placeres de la vida. Murió joven, precisamente porque fue infiel. Otro hombre que a mí cada vez que yo leo esa historia, a mí me hace llorar, es Usías. Usías es un rey que comienza su reinado a los 16 años. Junto con el joven Usías hay un profeta que él ama a su rey y que tienen más o menos un poquito de diferencia en edades, pero es como de la misma generación. Se llama Isaías. Isaías era contemporáneo de Usías. Y ellos en cierta forma, uno como profeta y otro como rey, crecieron juntos. Isaías amaba a su rey, admiraba a su rey, porque era un hombre que obedecía a Dios, era un hombre que había hecho las cosas bien a Dios, era un hombre que había hecho prosperar la nación, era un hombre que había sido justo, era un hombre que había hecho grandes cosas. Él lo admiraba como líder, lo admiraba como su rey, lo admiraba por su sabiduría, su inteligencia, su prosperidad, lo admiraba. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe qué pasó con Usías? A Usías le pasó algo. Cuando él vio la gloria, cuando él vio el éxito, él creyó que se debía a él. Y él pensó que él podía ir más allá de eso. Y entonces él llegó un día al templo y le arrebató el incensario al sacerdote y comenzó él a oficiar algo que no debía oficiar. Porque aunque era rey, aunque Dios lo había bendecido, él tenía una limitación. Él no podía hacer lo que Dios había dicho que él no debía hacer. Él terminó leproso por infiel. ¿Sabe? Isaías le lloró toda su vida. El resto de la vida de este rey es trágica, porque él cae en lepra. Esa misma hora, él fue convertido en un leproso. Y él vivió leproso fuera de la ciudad, en una casa aparte. Su hijo tomó el reinado, pero él murió leproso por el resto de su vida, por infiel. Es triste, es trágico. Judas, ya lo dijimos, termina, ¿cómo termina? Con remordimientos, con sentimientos de culpa y suicidándose. Infidelidad es terrible, pero sabe, yo quisiera que en mi epitafio se pudiera escribir esto que el apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 7. Mira qué hermoso. Dijo él al final de sus días, después de toda una carrera de fidelidad: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo aquel día. Quiero leérselo ahora
parafraseado. Como soldado, diga conmigo, porque eso es suyo, es para usted. Como soldado, he peleado bien y he vencido. Como atleta, he corrido bien, por encima de todos los obstáculos, y he logrado el triunfo. Como mayordomo, he guardado la fe, siendo fiel hasta este mismo momento, cuando mi vida llega al final. Por tanto, no soy un perdedor, sino un vencedor, que solo espera ser coronado por mi Señor, juez justo. Mi fidelidad me unió a Cristo, a sus padecimientos aquí en la tierra, y ahora mi fidelidad me hará participante de todas sus glorias. Un final así es como yo quiero. Un final así. ¿Sabe? En los 30 años que Dios me ha permitido ministrar, he estado en lugares donde el funeral de los fieles ha sido glorioso. Donde ese funeral de verdad no ha sido motivo de tristeza, sino de gloria. Aunque ha habido lágrimas y llanto, pero eso no ha marcado lo más importante de ese funeral, sino ha sido la reseña histórica de la vida de ese hombre o de esa mujer. Usted puede imaginarse cuando usted muera en su funeral, que pueda yo con orgullo decir, esta mujer nació en el año de 1900 y tanto, fue madre de tantos hijos, fue una mujer fiel, aceptó a Cristo en el año tal, trabajó por el Señor en esto, hizo el otro, nada ni nadie lo apartó del camino del Señor. Ella es un ejemplo y gloria de Dios en esta tierra para muchas generaciones. Eso es algo glorioso. Pero sabe, yo recuerdo uno de esos cristianos infieles. Por ratos estaba, por ratos no estaba. Cuando murió no estaba. El día que lo íbamos a enterrar, mire, eso era de lluvia y lluvia y lluvia y lluvia y lluvia. Allá los panteoneros le sacaban el agua al hoyo y se les volvía a llenar. Y recuerdo que ya estaba apestando y no podíamos ir. Llegó un momento en que dijimos, no importa, debajo del agua lo vamos a enterrar. En el camino al panteón se les cayó una vez la caja y toda enlodada la levantaron. Y yo recuerdo esa caja bien enlodadota. Yo decía, no cabe duda que Dios honra a sus fieles. Y hasta el entierro de un infiel es vergonzoso. Cuando lo bajamos al hoyo, mire, le habían sacado el agua y en medio del lodo y de tanta cochina, fue una tragedia. Imagínense lo peor, el peor escenario del mundo, ese entierro. Yo nunca había estado en un entierro tan más tétrico. Un hombre que murió sin gloria. Nada más le echaron, no tierra, lodo. Y ahí lo dejaron y todos a correr a sus casas. Ahí para el otro día o cuando se acabe el agua venimos a ver qué pasa con él. Pero yo he paseado por algunos panteones, por ejemplo en México, que la lápida se le pone muchas cosas. Me encanta, a mí me encanta cuando puedo ir a esos panteones, mirar lo que está escrito. Y he visto panteones donde está la lápida de cristianos, donde hay ahí la historia y una pequeña reseña, un resumen de lo que es su vida, lo que fue su vida. Una vida de gloria. Y de hombres que inspiran y de mujeres que tocan y que ministran. Sabe, fidelidad trae premio. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra.